del Departamento de Letras y Humanidades. Saludamos al Dr. Gabriel Wolfson Reyes, profesor de tiempo completo del Departamento Académico de Letras y Humanidades y coordinador del taller Residencia para Jóvenes Escritores Mexicanos bajo la pirámide. De igual forma, agradecemos a nuestros amigos de los medios de comunicación que se encuentran hoy con nosotros. Sean todos muy bienvenidos. Cedo el uso del micrófono a nuestras autoridades. Adelante, por favor. Buenos días. Pues en nombre de la Universidad de las Américas les damos la bienvenida a esta reunión donde queremos agradecerles mucho su participación, y lo que les queremos informar nos parece importante porque tiene que ver con pues el desarrollo cultural, artístico y literario en nuestro estado. En este sentido, la aportación que se hace desde la academia en la Universidad de las Américas pretende pues sumar a los esfuerzos que en nuestro estado pues muchas instituciones lo hacen. Como lo saben, particularmente la Universidad de las Américas Puebla viene haciendo un esfuerzo pues muy considerable en cuanto al desarrollo de las artes, las humanidades y en particular la literatura en la institución, y con búsqueda justamente de tener un impacto en la formación de ciudadanos que estén comprometidos con el arte, la cultura, la literatura. En este caso, nosotros queremos decirles que compartimos también este ímpetu, y en el área de literatura pues tenemos algunos eventos importantes que durante el año se realizan, como el Premio Nacional de Cuento, la beca para estudiantes de literatura que se sostiene con un convenio con la librería Profética. Tenemos también pues una serie de publicaciones que también hemos venido presentando ante ustedes. Pero hoy lo que nos reúne muy puntualmente es el anuncio del taller Residencia para Jóvenes Escritores Mexicanos que hemos llamado Bajo la Pirámide. Y este es un evento que por tercera ocasión se realiza de manera continua, con resultados me parece sumamente importante, porque lo que busca justamente es la proyección de la literatura, de la creación, de la difusión de esta práctica social importante. Y hemos tenido 2 años, el 2024 y 2025, dos talleres residencia, y en este año sería el tercer encuentro, esta reunión, donde nada más quisiera recordarles que, por ejemplo, en 2024 tuvimos a 2 tutores, escritores importantes como Vivian Abeshushan y Luis Felipe Fabre. Estos autores fueron tutores de un grupo de alrededor de 10 escritores emergentes, y estos a su vez trabajaron con alrededor de 25 estudiantes de literatura, y además pues la oportunidad de que pudieron integrarse algunos estudiantes de bachillerato. En 2025 tuvimos como invitados al escritor Álvaro Enrique y a la escritora Carla Fessler. Ahora, en 2026, va a haber una pareja muy importante de autores, Mónica Nepote y Julián Herbert.
ambos que se han desarrollado en el medio de la poesía, pero también han destacado como ensayistas, como narradores. Me gustaría mucho que pues, tuviéramos también la atención de ver los detalles que constituye este taller residencia bajo la pirámide 2026, en voz de mi colega Gabriel Olson. Gracias, buenos días a todos. Igualmente, muchas gracias por venir y por ayudarnos a difundir, a hacer público esta actividad que es la tercera vez ya que vamos a desarrollar y esperemos que se siga mucho tiempo. De esta forma es como algunas instituciones o prácticas culturales se vuelven importantes, creo yo, no por decreto, no por ocurrencia, sino por trabajo sostenido en el tiempo, ¿no? Me gustaría en ese sentido comentar algo. La idea original de este taller residencia provino en buena medida del doctor Luis Ernesto Derbez, el rector de nuestra universidad, quien hizo su doctorado hace muchos años en la Universidad de Iowa, en Estados Unidos. Lo hizo en economía, pero se quedó siempre con un recuerdo de una residencia para escritores que ya desde entonces se desarrollaba en la Universidad de Iowa, que sigue existiendo y que es una de las referencias internacionales para este tipo de eso, como residencias literarias, ¿no? Seguramente muchos de ustedes recuerdan la novela, y que luego se hizo película hace poco, una novela de José Agustín que se llama Ciudades Desiertas, ¿no? Luego la película creo que salió Gael García Bernal. Esa novela de José Agustín, no sé si la escribió allí, quizás sí, pero si no, en todo caso transcurre en esa residencia de Iowa, ¿no? Es un escritor mexicano, digamos, un alter ego del propio Agustín, que se gana, digamos, esa como beca para ir a este lugar, donde se reúnen otros muchos escritores de distintas partes del mundo, de los distintos continentes, escritores asiáticos, africanos, latinoamericanos, europeos, en fin. Y bueno, la novela cuenta una serie de aventuras fantásticas. Y esa novela, si no recuerdo mal, como del 80, una cosa así, o sea, ya tiene mucho tiempo. Entonces, el doctor Derbez se quedó mucho con esa idea, dijo, ¿por qué no hacemos algo así? Bueno, eso nos lo planteó a nosotros, el Departamento de Letras, y empezamos a pensar algo. Evidentemente lo que hacemos aquí no es aquello, son actividades muy distintas, pero sí está de alguna manera inspirado en esa y en otras también. Hay una para la tradición de nuestro idioma, del español, hay una muy famosa y con una tradición increíble, que es la Residencia de Estudiantes de Madrid. ¿Por qué? Porque uno de sus primeros momentos fue en los años 20 del siglo XX, y ahí coincidieron como, digamos, como becarios, ¿no? Como residentes, unos jovencitos que entonces nadie conocía, ni ellos, que allí se conocieron, se hicieron amigos, luego se hicieron enemigos también, y después se hicieron cosas maravillosas. Me refiero a Salvador Dalí, a mí no me gusta tanto, pero en fin, Federico García Lorca y Luis Buñuel, ¿no? Que entraron allí siendo unos chavitos, pues. Y después en ese lugar, bueno, con el franquismo se había interrumpido, etcétera, pero desde hace muchos años otra vez la Residencia de Estudiantes de Madrid, así se llama, porque era eso en principio, como un dormitorio para estudiantes, ha vuelto a ser esta sede, ¿no? Para atraer escritores que pasen una temporada allí, escriban, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la idea de nuestro taller residencia desde luego está más o menos inspirada en ese tipo de organizaciones. Aquí está muy enfocada, muy enfocada, diría yo, a jóvenes, desde luego, y además de eso está muy enfocada a
una tarea, digamos, eminentemente pedagógica, ¿no? Una tarea formativa. Somos finalmente una universidad. Entonces, pensamos desde un principio que no se trataría solamente de ser como eso, como hospedaje, sede para que escritores ya formados pudieran pasarse ahí un tiempo escribiendo, sino que tenía que estar muy ligada finalmente a lo que eso debería ser una universidad, ¿no? Y a su carácter formativo. ¿A qué voy con esto? A que efectivamente, y como lo planteó Martín, el grupo central de trabajo de esta residencia es un grupo de 10 escritores mexicanos jóvenes. Con jóvenes quiero decir que la convocatoria se establecía de 20 a 28 años al momento del cierre de la convocatoria. No como el FONCA, que luego se va ya hasta como 36 y siguen siendo jóvenes, o seguíamos en su momento, pues sí, qué bueno, pero a lo mejor ya es un poco exagerado. Esos 10 jóvenes fueron seleccionados en este año fueron un poquito más de 130 postulaciones, ¿no? De todo el país, lo cual habla de que hay, bueno, eso creo que lo sabemos todos, hay un deseo, unas ganas, un entusiasmo muy grande de mucha gente joven por escribir, por aprender, por participar de este medio, igual que por otras cosas, por hacer música, por hacer teatro, ¿no? Sí. Y que en muchas ocasiones pues faltan algunos estímulos, algunos lugares, aun cuando es cierto que hay muchas becas y estatales, nacionales, en fin, y hay algunas otras residencias también en México ya. Entonces eso, fueron un poquito más de 130 postulaciones y de ahí se hizo una selección de 10, ¿no? Y quiero decir que fue un trabajo muy difícil porque el nivel era muy bueno en general, un nivel muy alto diría yo, y con propuestas muy variadas de gente, eso, desde Yucatán hasta, no sé, Chihuahua, en fin, de muchos lados. Esto también, por cierto, nos permite ver un poquito que hay algunos lugares de México, algunas ciudades donde están pasando muchas cosas, ¿no? Donde, al menos en términos literarios, se está moviendo mucho la cosa. Mérida es una, yo no tenía idea, pero ya con el año pasado y viendo no solo el número, sino la calidad de las postulaciones que vienen de Mérida, digo, wow, algo está pasando ahí muy bien. Monterrey sin duda es otra, ¿no? Donde hay un trabajo magnífico que está haciendo sobre todo la Autónoma de Nuevo León, y Jalapa, ¿no? No quiero decir que sean las únicas, hay otros lugares, pero efectivamente llama muchísimo la atención eso. Y Puebla, ¿no? Y eso me da muchísimo gusto, no solo por chauvinismo ni nada, sino porque me parece lógico. O sea, desde hace años se ha presumido que es la ciudad quizá con más universidades de Latinoamérica o no sé qué. Bueno, pues sí, en efecto algunas de las universidades relevantes de este país están aquí, empezando por la UAP y la UNLAB, también la Ibero, etc. Y además durante mucho tiempo hubo un movimiento en este sentido, ¿no? Hubo revistas literarias muy importantes, revistas culturales en el siglo XX, hubo grupos, ¿no? Quizá eso lo hemos ido viendo cada vez más hacia abajo, no lo sé, pero en ese sentido digo que me parece muy lógico y me da mucho gusto que haya también muchas postulaciones de Puebla y que haya algunas de ellas excelentes. Bueno, dicho eso, entonces nada más retomo rápidamente un par de cositas. Uno es el carácter como formativo del taller de residencia. Este grupo de 10 jóvenes, digamos, están como en medio de una actividad que va hacia un lado y hacia el otro. Por una parte, ellos reciben, digamos, como el trabajo de estos dos tutores de los que habló Martín, que me parece que están entre los mejores escritores, digamos, en activo en México. Son gente que anda en sus 50 y tantos años, ¿no? Que, en fin, no sé, pero me parece una edad extraordinaria para los escritores, ¿no? Ya no son tan jóvenes, ya tienen como muy claro sus
búsquedas, han hecho ya mucho trabajo, tienen trayectoria y todavía, en fin, tienen como muchas ganas y energía y fuerza. Mónica Nepote, que ahora mismo es una de las figuras más visibles, más influyentes, creo yo, porque lo que ella ha venido trabajando desde hace mucho tiempo, ella fue directora del Centro de Cultura Digital en la Ciudad de México, por una parte, ¿no? Toda la parte tecnológica. Y por otra parte es una persona que se ha dedicado también muchísimo al, en fin, no sé cómo decirlo, a caminar y a escalar montañas y a caminar por montes y llanos, ¿no? De manera como muy consistente, no diría profesional, porque eso seguramente a ella tampoco le gustaría, pero eso, de manera muy sólida, ¿no? Muy rigurosa. Entonces, como juntando estas dos líneas, como lo tecnológico con una parte mucho más ligada a la ecología, a la ecocrítica, etcétera, pues ha ido generando una obra que en este momento, creo yo, encuentra muchísimo eco, ¿no? Y se vuelve una obra muy relevante que, sobre todo eso, que a generaciones más jóvenes les dice mucho, ¿no? Él hace un par de años publicó un libro en una editorial, por cierto, y eso también me parece súper notable, en una editorial pequeña que se llama Heredad. Es una editorial que distribuye poco, ¿no? Una editorial verdaderamente independiente. Y con ese libro, Las Trabajadoras, se llama el libro, ganó al año siguiente, el año pasado, ganó el premio Villaurrutia, ¿no? Y además ganó ese premio con un consenso muy grande, o sea, fue como un libro muy celebrado y que todo el mundo dijo, qué bien porque lo haya ganado una editorial pequeñita, pero además qué bien porque lo haya ganado esta autora, Mónica Nepote, que durante muchos años, por cierto, hace tiempo fue la editora quizá de la mejor época de la colección de libros de Tierra Adentro, ¿no? Es decir, publicó a un montón de entonces jóvenes escritores mexicanos, insisto, quizá en la mejor época del FETA, ¿no? Fondo Editorial Tierra Adentro. Y el otro es Julián Herber, que es un autor extraordinario, que ha publicado algunos libros que han sido súper leídos. Canción de Tumba quizá es el más famoso de ellos, o este otro libro de cuentos que se llama Cocaína, Manual de Usuario, que últimamente ha publicado dos libros de crítica literaria muy buenos, pero que yo, al menos como por gusto personal, sobre todo resaltaría como un estupendo poeta, ¿no? Me parece Julián que ha sido desde hace 30 años uno de los mejores poetas de este país, pero claro, la poesía no le importa tanto. Las publicaciones de Julián de poesía están en editoriales, bueno, antes estaban en ERA, ahora ya no, porque ERA quién sabe qué le va a pasar, pero es un poeta extraordinario. Bueno, ellos dos van a ser los tutores, entonces nuestro grupo de 10 jóvenes escritores mexicanos van a trabajar con ellos, ¿no? Van a tallerear con estos dos tutores, uno una semana, el otro la otra. Por otra parte, a ese grupo de 10 jóvenes les toca hacer como ese trabajo, pero hacia abajo, digamos, en el sentido contrario, es decir, ser ellos los talleristas de un buen grupo de estudiantes, fundamentalmente de literatura de la universidad, ¿no? Que eso también, digamos, es formativo para todos, para nuestros estudiantes será una experiencia extraordinaria, pero para los jóvenes escritores también, ¿no? Empezar digamos, a foguearse en eso, como maestros, como tutores, como guías, como talleristas, ¿no? Bueno, dicho eso, solo me gustaría agregar una cosa que creo que sería muy relevante y les agradecería mucho que la pudieran pues difundir. Este año vamos a hacer una actividad nueva que y va a ser justamente aquí en la Capilla del Arte, que va a ser una lectura pública por parte de estos 10 jóvenes escritores. Es decir, un poquito también pensando que, bueno, claro, el objetivo central de esto es la formación vamos a ponernos cursis de nuevos talentos mexicanos, la formación de estudiantes de literatura, claro que sí, pero que, en fin, ya que se hace esto, pues no estaría mal también darle una salida, aunque sea pequeña, pública, ¿no? Y entonces es eso, vamos a hacer el jueves de la segunda semana, de las 2 semanas que dura el taller residencia,
El jueves por la tarde vamos a tener aquí en la Capilla del Arte una lectura pública de estos 10 chavos, digamos, y que como maestro de ceremonias o como presentador va a estar el propio Julián Herbert, que es el tutor de esa segunda semana, que ya los habrá leído, conocido. Entonces yo creo que estará muy bien. Va a ser una estupenda oportunidad para escuchar a Julián, que siempre es así como memorable, Julián, pero además de eso, para escuchar 10 voces, que yo les diría 10 voces nuevas. Algunos no han publicado, bueno, han publicado en revistas electrónicas, así que nada más las leen sus primos, pero realmente nuevas, ¿no? Algunos tienen un libro, otro, pero la mayoría no. O sea, no me estoy burlando, al contrario, quiero decir que son realmente nuevas. Y con muchísimo talento y con propuestas. Ese es un poco el perfil de lo que hacemos en la selección, con propuestas no convencionales, con propuestas que van a tener más difícil encontrar salida en las editoriales más comerciales. Podemos hacer eso, ¿no? Podemos arriesgarnos, podemos buscar más propuestas poéticas, propuestas de ensayo, menos narrativa, no porque así lo queramos, sino porque la narrativa encontramos ahorita, al menos en este momento, encontramos menos búsquedas, menos audacias, ¿no? No que no las haya, sí hay también narradores, pero eso, ¿no? Y escrituras realmente interesantes, singulares, ¿no? Entre esos 10 jóvenes, si no recuerdo mal, hay 3 de Puebla. Entonces también está muy bien eso, empezar a ver otras voces. De esos 3, uno ha trabajado básicamente en periodismo, ¿no? Este es así como de sus primeras oportunidades de moverse a este otro lado. No es que sea mejor ni peor, pero en fin. Y los otros 2 han sido básicamente estudiantes, ya ex estudiantes de letras de distintas universidades, y que a lo mejor esto también es como su primera oportunidad para dar a conocerse un poquito más. Junto con ello, chicos de Mérida, Ciudad de México, Jalapa, no me acuerdo de dónde más, Guadalajara, creo, no sé, son de distintos lados. Entonces, eso, me gustaría terminar con eso, pidiéndoles de nuevo que se pueda difundir esto bien. El jueves de la segunda semana será en la tarde aquí en la capilla esta lectura pública, como eso, como una forma también de darle una salida pública al trabajo que hemos estado haciendo con el taller Residencia Bajo la Pirámide. Bueno, pues creo que eso es todo. ¿Sí? Quisiera agregar una cosa muy importante. En lo personal, a ambos nos enorgullece formar parte de este proyecto porque nosotros venimos también de la experiencia universitaria, pero también de esta búsqueda de oportunidades que lamentablemente no eran tan comunes hace 3 décadas, más o menos, para no revelar datos muy específicos. Lo cierto es que había un enorme apetito, lo sabemos, y había una generación que se movilizó a través de grupos, talleres, conferencias, etcétera. Pero pues en este momento lo que nosotros observamos es que esas oportunidades, si bien es cierto, son más visibles, no son suficientes, ¿sí? Como decía Gabriel, ya no solamente es que se satisfagan las necesidades del centro del país o de algunas capitales importantes de nuestro país, sino que además hay una urgente necesidad también de atender a juventudes de otras zonas del país. Y muchos de estos aspirantes a la actividad de Bajo la Pirámide han tomado en cuenta eso. Y a mí me parece importantísimo también destacar que son escritores en formación muy jóvenes, muy jóvenes,
y con propuestas pues ya bastante articuladas, con proyectos muy razonados, muy pensados, y la noticia también debe ser que, bueno, no lo sabemos si ocurrirá o no, pero que también pues hubo postulaciones de Canadá, de Colombia, de Francia y de Nicaragua. Eso entonces pues con el tiempo nos va seguramente a hacer pensar si la residencia podría alojar todavía a estudiantes, a escritores más bien, que puedan incorporarse también, ¿no? Eso está por verse. Y algo que quiero también añadir es que este es, pues, insisto, el plano generoso de la aportación que hace una institución privada. No es un esfuerzo que bueno, la diferencia entre lo privado y lo público ya es un poco difuso, pero aquí lo importante es que los estudiantes, nuestros estudiantes de literatura, hacen esta estancia, este taller residencia, sin que les cueste un solo centavo. Es una aportación a su formación, porque de lo que se trata es eso, formarlos académicamente, pero también darles las herramientas necesarias para que vean en la producción artística, literaria, una vía también de desarrollo profesional. Gracias. Muchas gracias.